Buenos días, viajeros. Mi plan original era estar 3 días en Lima, pero lo cambié un poco porque tengo muchas ganas de conocer las misteriosas líneas de Nazca. Como viajero solitario me fue un poco complicado encontrar una turoperadora que me llevara rápidamente a las líneas de Nazca y bueno, fue muy complicado, así que encontré a la empresa Viperú, que es una agencia boutique que me ayudó a organizar estos 2 días mi viaje a las líneas de Nazca junto con otras cosas que voy a conocer, así que estoy muy contento. Salgo de Lima hacia Paracas viendo unos espectaculares paisajes del desierto a la orilla del mar y hago una parada en Chincha para conocer los viñedos y cómo se prepara el famoso pisco. Y les voy a presentar a Marlene, que será mi guía estos 2 días, ¿no? Saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Chincha. Ella es Marlene y bueno, vamos a ver cómo se hace el pisco. Este es mi outfit para visitar las bodegas. Parece que vendo helados Bing. Vamos. El proceso de elaboración del pisco puede interesarle a los amantes de los vinos. La época en la que yo viajé no era la mejor para las visitas, pero conocer el proceso por el que pasa tan famosa bebida me preparó para una buena cata. La campaña empieza acá en Bodegas Viñas de Oro en el mes de febrero hasta la primera semana de junio, que son las ollas donde vamos a quemar el jugo de la uva, a hacer hervir, así como a destilarlo. Los españoles trajeron la uva a Perú, pero no permitían la producción del vino porque entonces ya no podían ellos traer vino de España. Por lo tanto se inventó el pisco, que es un destilado de uva. Tiene 42, 41, por ahí grados de alcohol, o sea, está fuerte, ¿verdad? Salud, viajeros. Está bueno, ¿eh? Creo que todos los días de mi visita a Perú estoy destinado a emborracharme. Estamos llegando al distrito del Carmen y hay fiesta, aniversario del distrito. Y hay un desfile y están ahí las autoridades y hay fiesta, ¿eh? Hay fiesta. Vamos a ver. Marlene me lleva a este distrito para conocer a una familia llena de arte, la familia Vallumbrosio. Nuestra familia Vallumbrosio Guadalupe en el mundo es muy reconocida por el aporte cultural que mi padre amador, Esteban Vallumbrosio Mosquera, ha servido acá en el Perú. Él desde los 5 años de edad, su madre lo ungió, lo ofreció en vida al cuidado de la Virgen del Carmen, que es la Virgen de nuestro pueblo. Y mi papá tuvo pronta mejoría, obtuvo la responsabilidad de zapatear en las fiestas de Pascuas. Lucía me explica a detalle la tradición del zapateado afroperuano, los distintos instrumentos utilizados en las danzas y los diferentes países que han visitado con su arte. Y ya cuando fuimos a México, a Colombia y a Panamá, fue lo que dimos a conocer el palenque de la familia Vallumbrosio, ¿no? Y ahí se mostró toda la manifestación de lo que es la danza de los néritos. Mi momento favorito del día, la hora de comer. Estoy en el restaurante más famoso de la zona, el Refugio de Mamainé, para probar la deliciosa cocina criolla. Empecé con un tamal chinchaíno, o sea, de cerdo, que estaba exquisito, y ahora es el momento de probar carapulcra, que es un guisado hecho de papa con, tiene cerdo, y además la famosísima sopa seca, que es una pasta seca y... Buen provecho. Esto es Huacachina, la última de las 7 lagunas naturales que se crearon aquí en la zona de Ica. Ahora este oasis es muy popular con los mochileros que vienen a pasear por la laguna o a subir sus enormes dunas para ver un espectacular atardecer, aunque también existe la opción motorizada, que es la que yo escogí. Cuenta la leyenda que la laguna se formó después de que una princesa llamada Huacachina se desnudara bajo un árbol cuando descubrió por el espejo a un cazador mirándola en secreto.
Al huir, la tela que la envolvía se convirtió en dunas y su espejo en la laguna. Ella quedó convertida en sirena y se dice que por las noches aún puede escucharse su canto. Huacachina fue uno de los lugares que más me sorprendió en mi viaje a Perú. El lugar es impresionante, además de tranquilo. Ver el atardecer en el desierto es una experiencia inolvidable. ¡Vean nada más esto! ¡Woo! ¡Qué impresionante está este lugar! Está bellísimo, bellísimo. Lleno de arena, despeinado, cansado, pero muy feliz, llego a Paracas. Este es el hotel Doubletree Resort by Hilton y me dieron una suite frente al mar. Está gigantesca la habitación. La sala de la entrada, el baño, que estoy muy feliz porque tiene tina, y vean nomás mi habitación. Me voy a echar una rica cena en el restaurante y a descansar, que estoy molido y mañana hay un día muy activo. Pero antes, prueba del colchón. Con permiso. En una avioneta y sobrevolar las líneas de Nazca. El vuelo sí se mueve bastante. Visita la tienda en línea de Alan por el mundo y descubre decenas de productos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta. Suscríbete a mi canal y descubre más de 260 videos alrededor del mundo.